Bienvenidos al taller de mercado de granos del mes de agosto. En esta oportunidad tenemos un taller un poco más dinámico porque tenemos la participación, además de todos los comentarios que voy a hacer al respecto del mercado de granos. Vamos a estar con Juan Cruz Terán, licenciado en Economía Agraria, compañero de trabajo. Va a estar haciendo la segunda parte del taller y tenemos un bonus track que al final del taller, que es con uno de ustedes, ya lo vamos a presentar en su momento, así están expectantes hasta el final, que nos va a compartir una experiencia propia en función de lo que vamos a estar conversando en este taller, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con la presentación y como siempre, quienes no quieran ser nombrados solamente se renombran como anónimo. Esto queda grabado y subido a YouTube para poder verlo luego en diferido. Vamos a arrancar con la presentación. Los que quieran consultar algo o preguntar solamente tienen que entrar. Bueno. Los temas de hoy vamos a hablar de presión bajista y alcista en el mercado de granos. Tenemos mercados medio que van para todos lados. Vamos a ver qué ver para poder analizar cómo podría definirse la tendencia de precios en el corto y en el mediano plazo. Vamos a hablar de estrategias con opciones para sumar valor. Vamos a poder estar conversando un poco sobre algunas estrategias que se han estado usando mucho últimamente y qué utilidad tienen justamente en este contexto. Y vamos a hablar de instrumentos financieros para el agro, en donde Juan Cruz Terán va a estar disertando. Antes de arrancar, vamos a hacer un espacio publicitario. Tenemos la semana que viene, el 21 de agosto, comienza el curso de toma de decisiones comerciales. Algunos de los presentes ya lo han hecho, así que para los que ya lo hicieron, no es que es otro curso, es el mismo curso, que es un ABC sobre gestión de toma de decisiones comerciales, ¿sí? Hablamos desde gestión de costos hasta estrategias comerciales. Hablamos también de costos de labores y cómo hacer para enfocar y afinar la punta al lápiz para poder gestionar mejor tanto costos como ventas. Se va a entregar material teórico, planillas de cálculo, planilla Excel, y también se va a entregar certificado luego de aprobar un trabajo práctico, ¿sí? Antes no lo hacíamos con trabajo práctico, pero nos parece importante, dada la modalidad virtual, poder hacer un trabajo que vea que más que nada que ustedes comprendieron los contenidos vertidos. Así que pueden enviar, esto lo hacemos junto con el Centro de Empleadores Rurales de Las Rosas. Ahí tienen un correo electrónico para poder inscribirse. Los que quieran más información simplemente la pueden pedir y se la estamos haciendo llegar. Esto empieza el jueves de la semana que viene. Vamos a arrancar con el tema de hoy y voy a tratar de ser breve porque hoy tenemos más gente que nos acompaña. Así que vamos a tratar de resumir lo más posible. ¿Qué decimos cuando hablamos de precios bajistas y alcistas en el mercado de grano? Arrancamos, por supuesto, con soja. Veamos cómo se comportó la soja desde julio hasta ahora. Esto es cortito, ¿sí? Desde el 18 de julio hasta ahora. Fíjense, en el mercado internacional tuvimos precios muy elevados, una caída de precio de soja hasta pisos en Estados Unidos de $354, para luego, fíjense cómo rápidamente acá, el 12 de octubre, que fue esta semana, pegó un salto tremendo a $378, que es el valor que tenemos hoy. O sea, tenemos $24 más en muy poquitos días en el precio internacional de la soja. ¿Qué pasó en nuestro mercado local, en el disponible de Rosario, Pizarra Rosario? Bueno, venimos viajando en julio desde mínimos de $249 en el precio disponible de la soja hasta hoy tener precios en torno a $296. Realmente la subida de precios se ha visto mucho más continua. De hecho, si podemos encimar los gráficos, que no lo hice para que los veamos por separado, pero mientras la soja en Estados Unidos bajaba, acá subía. Por supuesto que tuvimos los anuncios en la última semana de julio de la baja de retenciones y esto mejoró el precio que reciben los productores. Este es el precio disponible, ¿sí? Esta es la realidad del precio de soja, cómo se está moviendo en el corto plazo. Ahora veamos, ¿qué dijo el USDA? Este martes salió el informe de oferta y demanda mundial de
el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en donde nos actualiza las tres últimas campañas, incluyendo la que viene por delante, que es la 25-26, ¿sí? Corrige algún dato de la 23-24, corrige algún dato de la 24-25 y de la 25-26, que es la que está en curso, que en este momento está en Estados Unidos en llenado de vaina la soja para esta campaña. Fíjense cómo se mueven las líneas de oferta, que sería la producción, la línea verde, y la demanda, la línea roja, ¿sí? Ya habíamos visto, y esto se sigue respetando con alguna pequeña variación, pero se están juntando, o sea, no crece demasiado la producción mundial de soja y sí crece bastante el consumo. Entonces, digamos que lo que va a ser el stock final mundial de soja, se espera que sea exactamente igual al stock final mundial de este año, 125 millones de toneladas. ¿Es poco? No, no es poco, porque la verdad que es el stock más alto al que se había llegado a nivel global. Lo que pasa es que se está llegando ese stock también con un consumo muy elevado. Vamos a ver algunos números más en detalle. Este cuadrito, siempre pido disculpas por este cuadrito porque tiene muchísimos números, pero es por si alguno quiere curiosear en números de campañas anteriores. Pero si vemos la producción mundial de soja, que es la primera fila, vemos cómo está creciendo, ¿sí? Y saltó en la campaña 24-25 a más de 400 millones de toneladas, ¿sí? Venía con valores de hasta 397, que fue la mayor producción en la 23-24. Después 424 en la 24-25 y ahora se espera que sea 426 millones de toneladas, 2 millones más, pero sería una producción récord a nivel mundial. También, si nos vamos a la línea del consumo mundial, que es esta fila gris que está acá abajo, vemos que también el consumo ha estado subiendo y también el consumo se fue por encima de 400 millones de toneladas, con actualmente una expectativa de consumo de 425 millones de toneladas en esta campaña 25-26. Las exportaciones también vienen aumentando y están por encima de 180 millones de toneladas. De hecho, se espera que para la 25-26 sean 187 millones de toneladas. Cuando vamos al stock final mundial, que es esta fila de acá abajo de todo, tenemos stock, como les digo, que están llegando a los mayores de la historia. Pero también tenemos esta fila amarillita, que nos muestra la relación entre el stock final y el consumo mundial de soja. Y esa relación, fíjense que de valores máximos como 33% en la campaña 18-19, o sea, el stock final representaba 33% del consumo mundial de soja, hoy estamos entre 30 y 29%. O sea, estamos en valores cercanos al 30%, que son valores que de alguna manera parecieran dejar al mercado, en teoría, en tranquilidad. Ahora bien, ¿por qué subió tanto la soja en Estados Unidos? Este informe que salió el martes corrigió en la producción mundial de la 24-25 2 millones de toneladas más a nivel global. O sea, estaba en 422 el mes pasado, la proyección de la campaña 24-25 y ahora está en 424. Argentina se le sumó 1 millón de toneladas para esta campaña, corrigieron, ¿sí? El consumo mundial también 1,65 millones de toneladas más y las exportaciones 1 millón de toneladas más. El dato de consumo y exportaciones más altas es alcista, el dato de mayor producción es bajista. Ahora bien, cuando nos vamos a la proyección 25-26, respecto de lo que se había dicho en julio, la producción mundial la recortan en 1,3 millones de toneladas y Estados Unidos es el que recorta 1 millón de toneladas. ¿Sí? O sea, estaba en 427 y ahora está en 426. Estados Unidos esperaba producir 118 y ahora dice que va a producir 117 millones de toneladas. Y el stock final mundial baja 1 millón de toneladas, siendo la relación stock-consumo que pasa de 29,7 a 29,4. Estos detalles, dicen 1 millón de toneladas sobre 426 millones de toneladas, no debería ser tanto ruido como para generar la suba que generó, ¿sí? Ahora bien, lo que ocurre es que en Estados Unidos se esperaba mayor producción todavía y se corrigió
no rendimientos, porque los rendimientos son muy buenos, aparentemente, sino que se corrigió la superficie. ¿Sí? La superficie de siembra es lo que se corrigió y se quitó superficie que no pudo ser sembrada. Así que ahí es donde el resultado, con buenos rendimientos, con buena situación de cultivos, con excelentes condiciones en el llenado de vaina, solamente una pequeña amenaza tal vez de lluvias inferiores a lo normal para lo que viene, para los próximos días. Todavía durante agosto estamos en zona de riesgo con soja en Estados Unidos por la situación de que está en llenado de grano, en llenado de vaina. Pero por ahora viene todo bien y apenas algunas lluvias inferiores a lo normal en algunas zonas productivas. Este millón de toneladas hizo un ruido tremendo y hizo que los precios subieran. Ahora bien, los precios internacionales están $70 por encima que cuando la relación stock-consumo estaba en 33%. Fíjense, esta es una tirada muy larga de años, ¿sí? No están viendo cortito, están viendo largo acá del 96-97 hasta la actualidad. En estas campañas en donde la relación stock-consumo estaba en torno a ya superando 29% y hasta 33%, los precios llegaron a $300 en Chicago. Hoy, que está en 29%, los precios están en $74 como precios piso, digamos, ¿no? Sin considerar el precio actual que está más alto. ¿Qué les quiero decir con esto? Que por más que hayan quitado 1 millón de toneladas en Estados Unidos, y por supuesto está todo por verse, todavía falta la siembra de Argentina, de Brasil, todavía falta mucho camino por recorrer, pero sin embargo creemos que de sostenerse las proyecciones productivas, estos precios son algo altos o bien no para escalar mucho más, no para escalar mucho más a nivel internacional, ¿sí? Así que vamos a ver cómo se definirá la tendencia. Nosotros lo que tenemos acá es el cierre de los precios futuros en el mercado local y los precios futuros en el mercado de Chicago en el día de ayer. En Argentina, el disponible cerró en torno a $297,5, el septiembre en 300,8, el noviembre 306 prácticamente, el enero 308. Vemos que el mercado está acarreado al alza, ¿sí? Como siempre, como es normal que ocurra en esta época del año, cuando nos aproximamos a tener menos soja y se va acercando a la fecha de la próxima cosecha. En la próxima cosecha vemos que baja el precio, pero fíjense a dónde baja, a $296 y en julio vuelve a 300. Realmente estos valores son muy, muy interesantes, digamos, para una matriz de costos de bajo alquiler para tomar tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Cuando vemos Chicago, los precios de Chicago están todos acarreados. Vamos a decir que acá en septiembre empieza ya a haber los primeros lotes de cosecha de soja, ¿sí? Septiembre a noviembre es como fechas como el mayo-julio de Argentina. Entonces acá están los precios más bajos y luego empiezan a subir. O sea, el mercado está acarreado. Ahora, la diferencia, fíjense, entre el más bajo y el más alto son $20. Hay que ver si esta escalera, que subió unas cuantas posiciones por este informe de Estados Unidos, sigue estando en este nivel o bien va a ir más bajo. ¿Por qué el precio de Chicago está por debajo del de Argentina? Siempre lo decimos, lo vamos a recordar. Nosotros le aplicamos al precio de Chicago, en este caso, 26% de retenciones. ¿Qué pasa si a esos precios les restamos retenciones? ¿Cómo quedan? Entonces vemos que Estados Unidos está a precios por debajo de Argentina. Y acá lo que tenemos es una continuidad también de presión de precios sobre Sudamérica por preferencia de compras de parte de China, que sigue ocurriendo y que hay datos encontrados en donde la expectativa de Estados Unidos es vender mucho a China y la expectativa de China es tener muchos proveedores, entre los cuales Estados Unidos sería uno y no el preferido. Así que esto siempre actúa sobre Chicago y presiona a la baja sobre Chicago, sin embargo, nuestros precios se sostienen relativamente en mejor valor, ¿sí? Ahora bien,
Esto que ven es la evolución de precios del futuro noviembre 2025 de soja. Fíjense desde octubre del año pasado cómo ha evolucionado, ¿sí? Pasó de valores de $300 a mínimos a fin del año pasado de $270, $275, para volver a escalar desde enero 2025 hasta abril, hasta precios máximos de $312 más o menos, el noviembre. Estamos hablando de un futuro, ¿sí? No de disponible. Ahora, fíjense cómo se cae después de abril, ¿sí? Obviamente cosecha nuestra, mejores expectativas, volúmenes importantes de parte de Sudamérica, el precio empieza a caer con algún retorno y llega nuevamente a pisos de $280, ¿sí? Hasta finales de julio. Y después, baja de retenciones de por medio, empieza a subir y nuevamente se posiciona en torno a $305, $306. Entonces, lo que estamos viendo acá es una gran variabilidad de precios en poco tiempo, que ahora en un ratito lo vamos a ver en términos de volatilidad, y esto representa, estos picos de bajas y subas representa también riesgo, porque así como hoy tenemos oportunidad de precio, también tenemos riesgo de volver a perder ese precio, ¿sí? Ahí tenemos los más bajos y los más altos en muy poco tiempo para el noviembre de soja. Ahora bien, ¿qué pasa para la campaña que viene? Este es el mayo 2026. Hay que pensar que ya estamos definiendo superficie, tecnología. Ya en breve los primeros lotes de maíz temprano van a empezar a ser sembrados, así que ya tenemos que estar viendo los precios del año que viene y no viéndolos solamente para ver y para armar un presupuesto, sino también para tomar decisiones. Veamos, cuando arrancó la cotización del futuro mayo 2026 para la campaña del año que viene, que arrancó en marzo, un poquito antes en realidad, tenían precios entre 290 a $300. Después en abril, así como los precios disponibles y los precios futuros del 2025 cayeron, el mayo 2026 también cayó y cayó a pisos en los que hace poco también se encontró en torno a $280. $280 para nosotros, que hace 2 meses atrás tuvimos soja de 260 o $250, resulta un buen precio. No por comparación, sino por lo que significa en los costos productivos de la soja, ¿sí? Entonces, desde $280 no decimos que tenemos una gran rentabilidad, pero ya podemos estar teniendo rentabilidad. Entonces, este valor, que es de los mínimos de la soja mayo del año que viene, empieza a crecer ahora con todo este contexto que ya hablamos, en el mismo momento que crece el noviembre, y hoy lo tenemos en torno a $296, ¿sí? ¿Hay bastante soja en Estados Unidos proyectada para la campaña 25-26? Sí. ¿Hay bastante soja proyectada para producción desde Sudamérica este año? Sí. Se espera que el volumen que aporta América sea un volumen muy parecido al que aportamos el año pasado, con un crecimiento en consumo, pero también con una diversificación de compras, ¿sí? O sea, quien más compra soja, que es China, no va a quedarse con un solo proveedor, va a ir a los diferentes proveedores que tiene y esto va a pulsar los precios en forma diferente en los diferentes mercados. Nosotros hoy tenemos valores a cosecha el año que viene muy interesantes y ya habría que irlos pensando como para hacer coberturas. Muy poca soja vendida con precio del mayo del año que viene, en 500.000 de toneladas apenas a nivel país, pero en el mercado a término, que es donde se operan los futuros, está operada en un gran volumen este futuro mayo 2026. Así que a prestar atención a estos valores. ¿Alguna pregunta sobre soja? Porque vamos a pasar a maíz y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, es el momento de hacerlo. Bien, pasamos a maíz. ¿O está todo muy claro o no se termina de entender? Bien, vamos a maíz. Los precios internacionales desde julio hasta ahora han tenido este camino en maíz, muy diferente al de soja, ¿sí? Han bajado de
161 en julio a 146. Fíjense el precio que perdió en tan poco tiempo, en solo un mes perdió todo este valor en Estados Unidos. A nivel local, el precio pizarra de Rosario evolucionó desde pisos de 166 en julio hasta techos de 180 a fines de julio, para después volver a caer y hoy estar en torno a $172. Este es el disponible. A pesar de la baja de retenciones en maíz, los precios se dieron, digamos, copiando las bajas internacionales, y realmente tenemos valores muy bajos de maíz. ¿Qué pasa en el plano global de maíz? ¿Sí? Vemos que las últimas campañas, y esto lo venimos diciendo, la línea de consumo, que es la roja, se solapa bastante con la línea de producción y queda apenas pegándose cuando la línea de producción estuvo por debajo las últimas dos campañas de la línea de consumo, lo cual hizo que el stock final disminuyera, ¿sí? Ahora bien, cuando vemos qué es lo que pasó en este informe de Luzda, que no causó las subas de soja, sino por el contrario, causó bajas, se hicieron ajustes en la estimación mundial, aumentando el consumo de la 24-25, aumentando las exportaciones, disminuyendo 1.000.000 de toneladas el stock final y llevando la relación stock-consumo 24-25 de 22,6 a 22,5%. O sea, de la campaña que nosotros seguimos comercializando, que es la 24-25, si queremos, se sumó consumo, se sumó exportación, se recortó stock, debería ser alcista, ¿sí? Ahora, cuando vamos a la proyección 25-26, salta la banca. La producción mundial de maíz suma 25 millones de toneladas a lo que se esperaba el mes pasado. Y es Estados Unidos quien aporta este volumen con 26 millones de toneladas más de lo que tenía previsto, ¿sí? La realidad es que tienen rendimientos récord para lo que se espera en maíz en esta campaña 25-26. Son 118 quintales por hectárea el rendimiento promedio que esperan tener para esta campaña que van a estar cosechando en breve. Por ahora vienen muy bien, ya con granos, mucho porcentaje de maíz en grano lechoso, con pocas a nulos riesgos climáticos, y aparentemente estos rendimientos van a ser posibles, y esta campaña récord que quiero que vean en 425 millones de toneladas, vamos a ir para atrás, fíjense cómo venimos con Estados Unidos, ¿sí? 340, 380, la filita de Estados Unidos de producción, 360, 381, 390. La mayor producción de Estados Unidos fue en la campaña 23-24 con 390 millones de toneladas. Hoy se espera que cosechen este año 425 millones de toneladas, o sea, 35 millones más. Realmente es una suma muy fuerte que empujó el mercado muy a la baja. Ahora bien, la producción mundial se sumó para la 25-26, creció 25 millones de toneladas respecto a la proyección del mes pasado. El consumo mundial de maíz también aumentó y está en 13 millones de toneladas. Cuando vemos el volumen de la producción proyectada para la 25-26 en 1.289 millones de toneladas, es el mismo volumen del consumo en 1.289 millones de toneladas. Entonces, y la exportación también creció 5 millones de toneladas, sumando a Estados Unidos 5 millones de toneladas para esta campaña que viene. El stock final mundial creció 10,5 millones de toneladas y la relación stock-consumo pasó de 21,3 a 21,9. Acá ponemos lateral, ¿sí? Ahora bien, la relación stock-consumo realmente se sigue en torno a 22%. Cuando vemos esto, que es una tirada de años mucho más larga, desde la 96-97 hasta la actualidad, vemos que precios en torno en Estados Unidos, ¿sí? Precios de 127 millones de toneladas, que son precios muy bajos, se lograron con relaciones stock-consumo en torno al 30%.
Cuando la relación stock-consumo bajó a 25%, que es más de lo que hoy tenemos, los precios estaban mucho más altos. Y hoy estamos en $146, ¿sí? Apenas $19 por encima de los precios pisos de los últimos años, con una relación stock-consumo del 22%. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que el corto plazo nos muestra un gran volumen de maíz a disposición, un gran volumen de maíz. Tenemos mucho maíz que está siendo aportado al mercado, el maíz safrinha de Brasil. Argentina todavía tiene un poco de superficie por levantar del maíz tardío. Tenemos buen volumen en el corto plazo y en breve, ¿sí? En breve va a estar entrando el maíz de Estados Unidos. O sea, se va a mezclar la cosecha de la safrinha 24-25 de Brasil con la cosecha 25-26 de Estados Unidos. No va a haber prácticamente delay entre una y la otra y esto es lo que en el corto plazo nos pone mucho maíz sobre la mesa, lo cual no significa que no se necesite. Todo ese maíz tiene destino, ya está siendo necesitado. La demanda de maíz también ha crecido. Entonces, realmente creemos que estos precios pisos son precios de corto plazo, pero el problema es saber cuánto es el corto plazo para saber qué estrategias utilizar con el físico que tenemos y cómo administrar la venta del 24-25 que tenemos en el físico y cómo ver los precios para el año que viene. Vamos a ver la tendencia. Acá tenemos el cierre de los futuros locales e internacionales. Tenemos el futuro de maíz local, el disponible en $172,5, septiembre 177, diciembre 179, abril 173, julio 167,5 para el año que viene. Precios realmente no hay gran diferencia entre uno y otro y realmente tenemos valores muy, muy, muy bajos para lo que es la matriz de costos de maíz local, de maíz en Argentina, incluyendo los alquileres. El internacional, fíjense que es un precio más bien acarreado quiere decir que siempre va a la suba, y también le descontamos 9,5% de retenciones. Entonces tenemos $132 en septiembre, que es época de cosecha, 141 hasta 154. Si tenemos $22 de recorrido desde el precio más bajo hasta el precio más alto. ¿Qué pasa con el futuro diciembre de maíz, que es el que tenemos acá más cerquita? Ha viajado desde febrero en máximo de $200 hasta hoy prácticamente pisos en torno a $179. Realmente estamos en una situación muy, muy, muy baja. Esto sí marca una oportunidad de compra de maíz, pero no así una oportunidad de venta. Realmente cuando en una línea como esta estamos en la peor situación, lo que queda es tener paciencia y esperar a que esto se revierta, porque no hay, digamos, la perforación de pisos es difícil, o sea, es difícil estar peor que esto, pero sin embargo, alguna modificación, alguna alteración puede llegar a generar lo contrario. Por otro lado, tenemos el abril del año que viene, que en marzo estaba en torno a 190 y pico de dólares y después bajó y siguió a la baja para hoy estar en estos $172. También estamos viendo el año que viene con precios realmente piso para maíz. Antes de seguir con trigo, y me voy a autocontrolar el tiempo, ya estamos ahí como, estamos bien, pero bueno, hay que apurarse. Maíz realmente es un problema en este momento, un problema para los que venden, una oportunidad para los que compran, y es para considerar que estamos teniendo una buena oportunidad en soja de precios, una oportunidad que no sabemos si se va a prolongar en el mediano plazo. Por eso esto de la tendencia, ¿cómo se va a definir la tendencia? Realmente en algún punto va a haber mucha cantidad de soja, tanto en el continente americano en general. Se va a sembrar soja. Y si esta diferencia de precios se sostiene, es probable que también las superficies de Sudamérica se definan prefiriendo soja y no maíz. Entonces, hay que ver si estos precios
para la campaña del año que viene en soja se sostienen y hay que ver si estos precios para la campaña actual y la campaña futura de maíz pueden tener chances de revertirse en la medida que la demanda de maíz está vigente y que creemos que esta baja es una baja estacional muy, muy fortalecida por este dato de este gran aporte. A ver, Estados Unidos hace mucho ruido con estas 25 millones de toneladas porque es cosecha récord para Estados Unidos, que se va a consumir, pero sigue siendo récord, y Estados Unidos es el número uno del maíz, el principal productor y el principal exportador. Entonces, realmente tiene sentido que haya un mercado que reaccione tan fuertemente a un volumen tan grande que se suma en esta campaña de maíz. No obstante eso, la demanda manda y realmente todo lo que se produce va a ser consumido y creemos que estos valores de maíz sería bueno gestionarlos para poder esperar una reversión del mercado internacional. Cuando vemos trigo, vemos cómo también desde julio se ha movido a la baja. Fíjense, en Estados Unidos, en Chicago, de $202 a $185, realmente ha perdido mucho valor. Y a nivel local hemos tenido apenas una suba, sabiendo que estamos en un inverso. ¿Sí? Estamos en un inverso, en Estados Unidos están en cosecha, nosotros estamos ya en implantación del nuevo cultivo, así que nos queda poco de trigo, tenemos una evolución de precios desde 194 hasta $201. Muy pobre el movimiento de trigo desde la gran baja que tuvimos eh, en abril de este año, no se volvió a recuperar y siempre permaneció en niveles muy bajos de precio. Cuando vemos las líneas de producción y consumo, vemos que el consumo sigue estando por encima de la producción mundial, vemos que la línea verde está por debajo de la línea roja y vemos que, que los stocks globales siguen disminuyendo, ¿sí? Estas ya siguen consecutivamente disminuyendo. Será una campaña en la que se esperan para la 25-26 260 millones de toneladas como stock final mundial. ¿Qué mostró el USDA? Bueno, las proyecciones 25-26, no ajustamos los 24-25 porque prácticamente no hubieron diferencias, así que ahí se mantuvieron los números en casi todo. Pero la 25-26, la producción mundial de trigo fue ajustada en 1,5 millones de toneladas para abajo, China recorta 2 millones de toneladas, la Unión Europea sube 1 millón de toneladas, el consumo mundial baja 1 millón de toneladas y el stock final baja 1,5 millones de toneladas, pasando a relación stock-consumo de 32,3 a 32,1. Miremos una cosa. Si la producción mundial es 807 millones de toneladas y el consumo es 810 millones de toneladas, evidentemente se recorta el stock final como lo vemos acá. Son 3 millones de toneladas menos que el año pasado. Y la relación stock-consumo está en los precios más, en las relaciones más bajas, ¿sí? 32% respecto a 40% que se había tenido en la 19-20. Realmente estos precios bajos que vienen sosteniéndose, creemos que responden a que estamos en plena cosecha del hemisferio norte, a que el grueso de trigo en el mundo lo aporta el hemisferio norte. En el hemisferio sur, básicamente tenemos a Argentina y Australia como principales proveedores globales de trigo, pero la mayor proporción viene del hemisferio norte y en este momento están en plena cosecha, con volúmenes buenos en Estados Unidos, con buena provisión de parte de Rusia y Ucrania y con problemas logísticos en solución de parte de la zona del Mar Negro que aportaría trigo sin problemas en esta época del año. Así que lo que estamos viendo es, también creemos, la peor situación de trigo y es para tener en cuenta porque son precios que no invitan a convalidar ventas. ¿Cómo se define la tendencia? Veamos. El disponible nuestro en 202, 204 septiembre y bajando a 194 noviembre, 191 diciembre. Estados Unidos, cuando le descontamos 9,5% de retenciones, está en $168, muy por debajo del precio de Argentina. El diciembre en 177, 175 y subiendo hasta 189 julio del año que viene. O sea, los precios no mejoran notablemente en el mediano plazo por lo que muestra y lo que tenemos que ver es realmente cómo se va a comportar la demanda global de trigo los próximos meses cuando
termine la presión de cosecha que está ocurriendo en este momento, ¿sí? Todavía tenemos agosto y septiembre con presión de cosecha y precios bajos, a ver qué pasa los próximos meses. Realmente cuando vemos esta evolución de precios en el precio futuro de trigo diciembre, en donde ha llegado a máximos de $220 para la cosecha que viene, estamos hablando, y hoy está en $191, creemos que no son valores interesantes para tomar. Realmente cuando hacemos una cobertura futuro, cubrimos riesgos de más bajas cuando hablamos de ventas. Entonces, en una situación tan de piso, no creemos que sea bueno hacer coberturas, ¿sí? Sí puede ocurrir que los precios internacionales comiencen a mejorar y Argentina tal vez se quede sin mejorar porque empiece la presión de cosecha local. El trigo también nos desafía este año a poder gestionar las ventas con estrategias para poder capturar subas más adelante. Cómo manejamos el físico, qué precios tienen los almacenajes, qué posibilidades tenemos de liquidar trigo y de generar renta con otros instrumentos, teniendo en cuenta que la perspectiva de mediano plazo no es la mejor, no parece que hubiera una recuperación tan pronta, reitero que estamos en plena cosecha en el hemisferio norte, que cuando la presión de cosecha en el hemisferio norte cese, probablemente los precios internacionales mejoren, pero los precios locales puedan seguir presionados a la baja. Así que estamos en una situación muy compleja para trigo y sabemos que a veces se hace no para ganar, sino para tener liquidez en un momento estratégico del año, pero bueno, tener en cuenta alternativas no solo comerciales, sino también financieras para gestionar este cereal. Vamos a hablar de, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de granos, de precios y de mercado de granos. Si no, vamos a la última partecita para abrir camino a la siguiente parte de la charla. Algo que mide la variabilidad de los mercados es lo que se conoce como volatilidad histórica. Marianela, disculpa, Sí, buen día. sí, buen día. Guillermo tenía una consulta. Sí, decime. Dice, cuando hablas de lateral, ¿es indiferente? No, justo se cortó ahí. Cuando hablo de lateral, ¿Es indiferente? cuando hablo de lateral significa que los precios, a ver si me voy a la línea acá. Cuando vemos esto en trigo, por ejemplo, ¿sí? Vemos que se mueve en forma lateral. Quiere decir, ¿qué expectativa tenemos de mejorar el precio? Y poca, por lo menos en el corto plazo. ¿Sí? Se espera un movimiento lateral, no más bajo, porque ya está en las posiciones más bajas. Esto hablamos de maíz y de trigo, prácticamente podemos decir lo mismo, ambos están en pisos de precio a nivel local y no creemos que pueda perforar eso, ir a la baja. Pero es como que nos invita a decir, bueno, si estos precios no son útiles para mí, no tendría que estar pensando en hacer ventas. ¿Qué pasa si necesito hacer ventas? ¿Cómo gestiono la liquidez que necesito a través del grano que tengo disponible? ¿Sí? Ese es el planteo. Cuando es lateral es que no hay expectativas de movimientos, ni para arriba ni para abajo. No sé si quedó claro y si querés preguntar alguna otra cosita, Guillermo, o repreguntar en torno a ese tema. Bien, cuando hablamos de volatilidad de granos, volatilidad de precios, estamos hablando de cuánto se ha movido el precio para arriba o para abajo en las rondas del mercado. Nosotros se toma volatilidad como una medida de riesgo de variación de precios. ¿Cuál es el riesgo precio para una persona que vende? Las bajas. ¿Cuál es el riesgo precio para una persona que compra? Las subas. ¿Sí? Los riesgos son cuando los precios se mueven contrario a lo que yo necesito y prefiero que se muevan según el negocio que estoy haciendo. Entonces, para el vendedor, la volatilidad bajista, ¿sí? Es un problema y la volatilidad alcista para el que compra es un problema.
De hecho, ya que preguntaron sobre la lateralidad, cuando hay poca volatilidad en un mercado, quiere decir que hay poca variación de precios entre jornadas y quiere decir que hay un movimiento más bien hacia el costado, ¿sí? No hay mucho movimiento. Ahora fíjense lo que pasó con soja durante el 2025. Tuvimos en la soja disponible, que es esta línea verde que ustedes están viendo, tuvimos volatilidades de más o menos 16% hasta marzo-abril. Cuando empezó a elevarse la volatilidad, a haber grandes variaciones de precio, y en este caso sabemos que fue a la baja, llegando, perdón, a máximos de 46%, o sea, una variabilidad muy, muy elevada de soja, y luego empezó a disminuir, ¿sí? Y volvió a moverse hacia arriba y hacia abajo en torno a 19%. Estos porcentajes son porcentajes que pueden ser tenidos en cuenta como proporciones de riesgo de movimiento de precios, ¿sí? Esto es volatilidad histórica, o sea, es lo que ocurrió, es lo que variaron los precios en el pasado. Cuando vemos lo que puede pasar para adelante, con una volatilidad de 19%, vemos que hay probabilidad de variación de precios elevada y esto realmente nos pone en una situación en la cual, con las subas que tuvimos, cuando los precios están arriba, el riesgo es de que vuelvan a la baja. Esta línea naranjita nos muestra la volatilidad del precio futuro noviembre. Vieron que les estuve mostrando noviembre, cómo variaron los precios del futuro noviembre de soja, que realmente, digamos, acompañó al disponible. Sin embargo, los movimientos de precios del futuro han sido muy inferiores a los del disponible. No se ha visto un movimiento desde $300 a $250, ¿sí? Se han visto movimientos desde 280 hasta $300. Son variabilidades más acotadas, digamos, en el futuro. ¿Siempre pasa así? No, no siempre pasa así. A veces hay algún condimento que trae más volatilidad en el futuro que en el disponible, pero normalmente en este año lo que ha ocurrido es que el disponible tuvo fuertes y violentas variaciones de precios, mientras el futuro noviembre no las copiaba. De hecho, cuando las retenciones vuelven a subir, el precio de noviembre no copió del todo esa suba de retenciones. Entonces, realmente hubo un sostén de precios en el futuro noviembre que es válido ver, tener en cuenta y considerar también para gestionar la comercialización. Siempre hablamos de planificar la comercialización, siempre hablamos de en la previa de la siembra, en la previa de la cosecha, ir viendo cuándo los precios son importantes para tomar. Por eso les mostraba el futuro mayo 2026 y ahora les muestro lo que pasó con el futuro noviembre 2025 y que realmente haber vendido a futuro en 2025 nos exponía a menor riesgo precio, a menor riesgo de pérdidas que haber gestionado en el disponible. Y entonces decimos, bueno, sí, pero yo necesito en el disponible también. Sí, pero esto se trata de ir viendo oportunidad de precios y ver volúmenes, proporciones, según compromisos que se tengan en cada etapa del año para poder aprovechar precios cuando esto se encuentra. Ahora bien, esto de volatilidad viene relacionado con opciones. Las opciones de futuros aportan flexibilidad al mercado. Todos conocen que hay dos opciones en el mercado a término y estas opciones son put y call. Los puts son opciones que me permiten poner piso de precios, o sea, asegurar a través del pago de una prima un precio mínimo de venta del grano. Sin embargo, los call me permiten a través de una prima asegurar un precio máximo de compra. Entonces, mientras el put pone un piso de precios a un vendedor, el call pone un techo de precios a un comprador. Hay algunos costos que enfrentan estas opciones. En general son comisiones del 0,2%, son tasas de registro del 0,3%. Este porcentaje se puede sumar y más o menos es un 0,5% de costo, digamos, junto con el costo de la prima. El costo de la prima es un valor en dólares que ya vamos a ver cómo evoluciona según los precios, ¿sí? Bien.
Vamos a hablar sobre un contrato call de soja noviembre a $300. ¿Y por qué vamos a poner el ojo en este contrato call? Acá lo que tenemos es el futuro noviembre que habíamos visto hace un rato, el movimiento del futuro noviembre, y pusimos encima el movimiento del precio de la prima de este call noviembre a $300. Fíjense cómo el precio de la prima en julio, que es donde calcé el grafiquito, llegó a mínimos de $2,7 y terminó en máximos de casi $8, que es los precios que estamos teniendo hoy, ¿sí? El costo de la prima es lo que me cuesta asegurar un precio máximo de compra de soja noviembre en $300. En este caso, estamos poniendo un ejemplo concreto. ¿Por qué pongo este call de $300? Porque fue el más operado de todas las opciones entre put y call. El de $300 fue el más operado de estos últimos 2 meses. ¿Y por qué operaron tanto los call? Porque la gente que compra, que son exportadores, son industriales, claramente han querido poner un techo de precio en $300, considerando, a pesar de precios del futuro en $280, considerando que podía llegar a superar esos $300 a noviembre. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué tiene que ver un productor con esta opción call? El productor, cuando hace una venta futura de soja noviembre, por ejemplo, lo que hace es posicionarse en un precio. Cuando le pone valor a esa soja noviembre, se posiciona en un precio. Por ejemplo, 285, $290, como ha estado si hubiésemos hecho alguna venta futura, por ejemplo, en julio o las primeras semanas de agosto, ¿sí? O durante julio, ¿sí? Que estuvo entre 280 y $290. Nos ponemos en esos precios y ya está. Entonces, cuando llega noviembre, si el precio es mejor, no tenemos posibilidades de capturar subas. Sin embargo, si nosotros, además de vender futuro noviembre, compramos un call noviembre a, por ejemplo, $300, lo que hacemos es tener el derecho de comprar mercadería a este valor en caso de que el precio supere ese valor. Si el precio superara los $300, yo puedo utilizar este seguro para pedir la diferencia de precio con este call. Entonces sumo al futuro que yo hice este call para tomar subas por encima del valor de ese call que yo hice. Esto es lo que se conoce como put sintético. Ahora, me pueden preguntar por qué voy a hacer tanto lío si puedo hacer un put directamente y me fijo en los put noviembre y le pongo un piso de precio, pago la prima, no vendo futuro, no hago nada directamente, lo hago así. ¿Qué pasa? Que muchas veces ha ocurrido donde los put no tenemos buenas ofertas de put, no hay demasiada oferta de put, no hay volumen de negocio y es difícil hacerlo, o bien me permite asegurar pisos muy inferiores de lo que yo podría asegurar vendiendo un futuro y comprando el call. Entonces tengo diferentes situaciones que me llevan a siempre pensar del lado del call y no tanto del lado del put. Esta estrategia de put sintético, porque es como si fuera un put armado, es un put armado por la venta de un futuro. Este futuro puede ser forward o futuro en el mercado a término, ¿sí? Y la compra de un call. Así que fíjense cómo ha evolucionado esta prima y esta evolución de prima tiene que ver, esta suba del precio de prima, tiene que ver con que nos acercamos a la fecha de vencimiento a medida que pasan los días y los precios suben. Cuando el precio sube, la probabilidad de ejercer este call es mayor y por eso el valor de prima que te piden es mayor. Así que en la medida que yo logro hacer estos seguros, yo lo que tengo es la posibilidad de cubrir un piso de precios, diferir mercadería, que también me sirve cuando los precios a futuro son mejores que los actuales, diferir mercadería y tener una palanca alcista en caso de que la necesite. Bueno, vamos a volver acá. Perfecto. Marianela, Bueno, sí, estamos llegando al horario de finalización de la primer parte.
Perfecto, por eso es que acabo de terminar la presentación. Ah, no sé si tenía el relojito bien el cronómetro, ¿eh? Así que bueno, les quería dejar este mensaje, el tema del put sintético y de la volatilidad está desarrollado en los informes semanales que solemos enviar, así que si alguno tiene alguna duda al respecto, la puede preguntar ahora porque puede aclararle a muchos, pero también se puede meter a ver más en profundidad estos informes que seguramente va a servir para seguir ejercitando y entrenando en el tema estrategias comerciales para mejorar el precio de cada cosecha, ¿sí? ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguna duda o algún aporte? Bueno, si estamos bien, entonces perfecto. Lo podemos igual redondear sobre el final del taller también, pero queremos darle paso a Juan Cruz Terán. Él va a aportar, hemos estado hablando de maíz, de trigo, de lo complicado que están los mercados con precios bajos. Bueno, Juan Cruz nos va a mostrar herramientas financieras que pueden llegar a articular con el agro. Así que, Juan Cruz, te doy la bienvenida, compañero de INTA, licenciado en Economía, todo tuyo. Arranque nomás. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias, Marianela. Voy a compartir pantalla, a ver si después me confirman si se ve. Si se ve, qué se ve, si se me escucha. Todavía no se ve nada. A ver, Ahora sí, perfecto. ¿sí? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, buen día a todos nuevamente. Gracias, Marianela, por bueno, la posibilidad de exponer sobre este tema. La verdad que estos temas del mercado de capitales relacionados con la producción agropecuaria y demás pueden llegar a ser algo interesante que queremos mostrar para evaluar y analizar la utilización o no de estas estrategias, de estas herramientas. Tradicionalmente, lo que se venía ofreciendo, o lo que se viene ofreciendo, son alternativas financieras para el financiamiento de actividades. Hoy queremos mostrarles herramientas financieras de inversión para proteger, optimizar la liquidez en mi establecimiento, en la producción que yo esté haciendo. Importante, una aclaración por disposición de la Comisión Nacional de Valores, todo lo que yo voy a exponer en esta charla no van a ser recomendaciones de inversión. Y bueno, voy un poco con los objetivos de esta exposición. La idea es que conozcamos los principales instrumentos financieros disponibles, un poco para el agro o en general, ¿no? Del mercado de capitales argentino. Ver si podemos comprender cómo funcionan, para qué sirven. Y al final vamos a analizar un ejemplo práctico con la ayuda de uno de ustedes. Ahora bien, vamos a arrancar mostrando los distintos instrumentos o familias de instrumentos que existen. Estos se dividen en dos tipos, instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Bueno, en el caso de los instrumentos de renta fija, estos son inversiones con un rendimiento pactado, uno ingresa
adquiere un instrumento y ya sabe cuál va a ser su rendimiento, cuál va a ser su tasa. Es interesante en lo vinculado al riesgo, que este tipo de instrumentos son de riesgo bajo o medio, donde obviamente el retorno va a ser menor, ¿no? A medida que nosotros asumimos más riesgo con un instrumento, el retorno es mayor y se orientan a inversiones más de largo plazo, ¿no? Hago un paréntesis, quiero aclarar que la idea es que me interrumpan cuando necesiten y quieran preguntar lo que se les ocurra vinculado con esto, me avisan y lo charlamos y hacemos un ida y vuelta. Entonces, como les comenté, el retorno es limitado, pero es predecible en el tiempo. Posiblemente muchos de ustedes hoy utilicen billeteras virtuales donde ya tienen establecido básicamente un interés promedio, una tasa anual de interés que les estaría dando esa billetera virtual. Bueno, ese es un ejemplo de un instrumento de renta fija de alta liquidez, ¿no? 24/7 podemos entrar y salir en ese instrumento, ¿no? Entonces, en cuanto al capital, hay una alta probabilidad de recuperar el capital al 100%. Más adelante vamos a ver un detalle de los distintos instrumentos de renta fija y vamos a ver que, a pesar de ser renta fija, también tienen su riesgo. Bueno, como les dije, la liquidez es alta, los mercados son estables en ese tipo de instrumentos de renta fija. Y bueno, son inversiones conservadoras que me permiten administrar un flujo de fondos diario, semanal, mensual, en función de mis, por un lado, necesidades y por un lado, intereses de, bueno, hacer durar un poco más el efectivo que voy teniendo, recibiendo por mis compras. Hoy lo que es la producción agrícola, mismo en la producción ganadera, las ventas, a veces, o principalmente, ¿no?, están estacionadas en el año. Si utilizamos el mercado de término, extendemos más esos periodos y nos aseguramos precio, pero todo eso lleva, obviamente, a un costo, a un interés del capital circulante. Entonces, estas herramientas nos sirven para comparar distintas alternativas en cuanto a esa liquidez. Entonces, les comento un ejemplo a utilizar, ¿no? En cuanto a instrumentos de renta fijas, que pueden llegar a ser los bonos corporativos. Estos bonos son los llamados obligaciones negociables. Más adelante voy a detallar un poco más, pero son bonos, compromisos de pago que emiten las empresas privadas. Después están los bonos soberanos o subsoberanos, letras y demás. Pero en el caso de si uno quisiera invertir en instrumentos de renta fija relacionados con el agro, bueno, podría invertir en obligaciones negociables de empresas agroindustriales, agroexportadoras. Bueno,
no es la contracara, pero la otra familia de instrumentos financieros disponibles en el mercado de capitales son los de renta variable. A diferencia de los de renta fija, los rendimientos de estos instrumentos son inciertos, van a depender de cuestiones ya más relacionadas con el mercado, con el sector a donde se invierta y que, bueno, básicamente aclaro, ¿no? Los instrumentos de renta variable son las acciones, son los ETFs, los ADRs, son cuotas de fondos comunes de inversión que invierten en acciones. Me adelanto un poquito y les comento, bueno, los ETF son pequeños, no, son grandes fondos que siguen a índices del mercado, ¿no? Por ejemplo, el más conocido es el S&P 500, que replica el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, que por suerte nosotros desde Argentina podríamos invertir en estos activos a través de los CDRs, que son certificados de depósito argentino. Los ADR son instrumentos o sea, emisiones de empresas argentinas en la bolsa de Estados Unidos, como por ejemplo el caso de YPF, es la acción más conocida en Argentina, que en su momento emitió un ADR y desde Estados Unidos pueden invertir en esa acción y nosotros desde acá también podemos hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el retorno de este tipo de instrumentos? El retorno, como les comenté, es volátil, es alto, puede ser alto, o sea, potencialmente alto, pero está muy vinculado con el riesgo y el precio. Por eso lo importante es, o lo aconsejable es, trabajar en todo lo que son los fundamentals de esa acción, a qué rubro de la economía pertenece. Por ejemplo, hoy en Argentina se está promocionando mucho todo lo que tiene que ver con energía, ¿no? Y los fondos comunes de inversión de acciones tienen un porcentaje muy alto de acciones de empresas de ese sector. Ya que a pesar de la volatilidad del mercado argentino, bueno, tienen un potencial muy importante. Entonces, ¿cuál sería el perfil de inversor para este tipo de instrumentos? Bueno, obviamente que es un inversor arriesgado, que busca un rendimiento en el largo plazo, que por ahí puede ir más allá de su actividad productiva y pensar como productor individual, bueno, armarse de un capital a futuro para una futura jubilación, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo de sectores o de rubros en los cuales poder utilizar estos instrumentos de renta variable puede ser las empresas argentinas que cotizan en bolsa. Ahí pongo un par de ejemplos de cuáles son, ¿no? Cresuda, Decoagro, si es que quiero invertir en el sector donde yo estoy trabajando o produciendo, ¿no?
Entonces, bueno, como les comenté, los instrumentos de renta fija son los que el emisor, ya sea el Estado a través de los bonos soberanos o una empresa a través de las obligaciones negociables, busca financiarse y se compromete a pagar al inversor una tasa de interés que ya está predeterminada y a devolver el capital en distintas formas según el tipo de papel o de bono que se emita, ¿no? Hay distintos tipos de amortizaciones, eso lo podemos ir viendo con el tiempo también, técnicamente cada instrumento cómo amortiza, cada cuánto paga capital y demás. Entonces se llaman de renta fija porque los flujos de pago, ya sea, cupones, interés y amortización, suelen estar establecidos de antemano, aunque en algunos casos pueden estar indexados por inflación. No sé si vieron las noticias de ayer, a última hora, hubo una licitación en donde se rolearon algunas deudas del Tesoro y en donde, bueno, el porcentaje no fue tan alto, 61% de esa deuda se roleó con tasas un poquito más elevadas. Entonces, hay instrumentos de renta fija que tienen una base de interés y se ajustan también por un tipo de inflación, de actualización. Bueno, en este cuadro se puede leer algo, pero les cuento. Los distintos instrumentos de renta fija que existen disponibles. Entonces, como les comenté, tenemos los bonos soberanos. ¿Qué significa un bono soberano? Un bono soberano es un bono que emite el Estado Nacional. Estos bonos, en cuanto al plazo, están determinados a mediano o largo plazo. En algunos casos estos bonos pagan un interés semestral en función de el momento de la emisión, se determinó el pago de interés, o si no, también pueden haber pagado o tenido un descuento en función de su valor al momento de la emisión, ¿no? Estos bonos cotizan diariamente en el mercado que se llama mercado secundario y uno los puede adquirir teniendo en cuenta su precio y su rendimiento a futuro. Entonces, bueno, eso en cuanto al plazo. La moneda de estos bonos es en pesos y en dólares. El riesgo suele ser según el país y también según el tipo de ley en donde se emiten esos bonos, ¿no? ¿Qué tipo de ley? En función de un eventual default, donde se litiga para reclamar por parte de los inversores el pago de esa deuda. Todos hemos escuchado y visto las distintas situaciones que tuvo Argentina a raíz del default del 2001, bueno, donde litigaron. Obviamente que los bonos que son ley extranjera tienen mayor garantía que los ley nacional. En cuanto a las ventajas, bueno, hay muchas series y cada serie tiene distintos vencimientos y esos vencimientos van a ir pagando o van a ir teniendo una tasa interna de retorno distinta, mayor
cuanto mayor plazo, esa tasa va a ser mayor y a su vez también va a ser mayor el riesgo, ¿no? Esa sería como las desventajas, es la volatilidad que tiene ese bono o esos bonos, ¿no? En cuanto al riesgo, no sé si habrán escuchado hablar del el riesgo país. El riesgo país está medido en función del valor de los bonos argentinos comparados con los bonos del Tesoro americano en el largo plazo. A medida que los bonos argentinos suben su cotización en el mercado secundario, suele bajar el riesgo país. ¿Cuáles serían los usos posibles para el sector? Bueno, sería la inversión de excedentes que tengo hoy y considero que no necesito utilizarlos en el corto plazo, mediano plazo, los puedo invertir en este tipo de bonos. En cuanto a los bonos provinciales, la lógica es un poco la misma. El problema o la característica que tienen estos bonos es que suelen pagar mayor interés dependiendo el tipo de provincia, o sea, dependiendo de la provincia, las características productivas de esa provincia, las características administrativas internas, son menos volátiles, son de mayor o menor riesgo y también tienen un tema de la liquidez. O sea, el mercado secundario no suele ser muy voluminoso en bonos provinciales. Y estos bonos suelen ser utilizados para el financiamiento de las economías regionales. Yendo a otro tipo de bonos, los bonos corporativos o obligaciones negociables. Bueno, esta es una herramienta muy útil, muy interesante, que va de la mano de la característica o el tipo de empresa en la cual uno adquiere esa obligación negociable, o sea, le presta dinero a esa compañía y esa compañía lo va a ir devolviendo, o sea, va a ir pagando un interés que ya está definido al momento de la emisión de esa obligación negociable y a la vez va a ir pagando el capital, que lo puede pagar al final del día de vencimiento de ese bono o lo puede ir pagando junto con el cupón de interés de forma semestral. Hay distintos tipos de obligaciones negociables relacionadas con la moneda. Algunas son en pesos, emitidas en Argentina con ley argentina, y con distintos índices de actualización. Y también las hay emitidas en dólares. No sé si habrán escuchado hablar en relación a, bueno, una forma de fugar capital. Es a través de este tipo de instrumentos, a través de los bonos también, porque los bonos en dólares pagan sus dividendos, su interés y su capital en algo que se llama el dólar cable. Existe el dólar MEP y el dólar cable. El dólar cable es el dólar colocado en una cuenta en Estados Unidos y uno puede, si quiere, esos dólares cables, poder invertirlos directamente en el mercado de Estados Unidos. O los puede transformar en dólar MEP y reinvertirlos acá en Argentina o utilizarlos en lo que necesite, ¿no? Entonces, la ventaja que tienen las obligaciones negociables que a veces son, primero, es una forma
de financiarse por parte de las empresas cuando el país no está en condiciones de hacerlo o internamente es muy caro. Hoy las empresas argentinas de primera línea están emitiendo deuda a tasas bastante competitivas a nivel mundial y también son muy competitivas y muy interesantes para los inversores, ¿no? Entonces, es bastante seguro emitir en obligaciones negociables de empresas como YPF, como Pampa Energía, eventualmente Telecom. Siempre es recomendable invertir en obligaciones negociables de compañías que coticen en bolsa, ya que habrán escuchado hablar de algunas empresas que han defaulteado su deuda. Y bueno, eso es un problema, ¿no? Después, otro tipo de instrumento de renta fija o bono son las letras del tesoro, las famosas LECAPs, que se emiten en dólares, son instrumentos de corto plazo, y en cuanto al riesgo es medio o un riesgo medio o bajo, ¿no? Tiene una oferta limitada y se pueden colocar en dólares. Los otros instrumentos que comento, que pongo acá, que están en verde, ya pasan a ser instrumentos de financiamiento para los productores, ¿no? Que después voy a comentar otros, pero básicamente lo que es el pagaré bursátil, el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido es un instrumento interesante para uno financiarse, ¿no? Descontando un cheque a futuro si hay una necesidad de liquidez en el corto plazo. Lo mismo pasa con los fideicomisos financieros, ¿no? Son herramientas que nos sirven a nosotros para autofinanciarnos. Después, bueno, los instrumentos más conocidos, los depósitos a plazo fijo y los depósitos UVA. Lo que se busca en el mercado de capitales es tratar de ganarle a esto, a los plazos fijos, ya que son de baja liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tengo que tener inmovilizado por lo menos 30 días a un plazo fijo, y si yo necesito el dinero en poco tiempo, nada, no lo puedo tocar. Para ello es interesante comentarles sobre un instrumento que deduzco muchos conocerán y algunos utilizarán, y hoy están en boga, producto de la tasa que están pagando, son las cauciones. Las cauciones son instrumentos de muy corto plazo, de riesgo nulo, diríamos, porque el tomador de una caución pone garantías y, bueno, el mercado o sea, va regulando, siempre hay una contraparte, ¿no? Entonces, el que coloca tiene la garantía de recibir esa plata que presta en el plazo que acuerda. Y la verdad que es un instrumento que hoy por hoy es muy interesante para la colocación de excedentes de dinero en el corto plazo, ¿no? Entonces, las cauciones son un instrumento de préstamo a muy corto plazo que se negocia en el mercado de capitales, donde nosotros le prestamos dinero, ¿no? Y a una persona, a una empresa, y esa empresa o persona pone títulos, que pueden ser acciones, bonos u otros valores, como garantía.
Se usa, como les comenté, para colocar excedentes financieros. Es muy interesante cuando uno quiere administrar el flujo de caja de su actividad, ¿no? Entonces, así como funciona una caución, ¿no? Entre el dinero están los valores en garantía, el tomador, está el inversor y el tomador es quien, el que toma la caución recibe el interés, y bueno, el inversor cumple la función de prestamista, ¿no? Entonces, el tomador deja en garantía los valores que posee, y bueno, al vencimiento, que pueden ser normalmente de 1 a 30 días, el tomador devuelve el dinero más los intereses y recibe los valores que puso como garantía. Bueno, como les comenté, son instrumentos de muy corto plazo, de un día, de 7, de 15, de 30. La tasa ya está acordada desde el inicio, son de riesgo bajo y tienen mucha liquidez. Esto podría llegar a ser un ejemplo, ¿no? Se vende grano, tiene el dinero parado 15 días, no lo quiere poner en plazo fijo porque es mucho tiempo, 30 días, y necesita asumir pagos en 15 días. Bueno, una caución puede llegar a ser una alternativa interesante para utilizar. Bueno, ahí les estuve comentando en la gran mayoría de la exposición lo que son los instrumentos de renta fija. En cuanto a los instrumentos de renta variable, bueno, estos son, como les comenté antes, instrumentos en donde no está garantizado un retorno, simplemente va a ir evolucionando en función del activo subyacente en el cual uno invierta, ya sea en una empresa o en un fondo común de inversión. ¿Cuáles son las características principales? Bueno, rendimiento incierto, hay mayor riesgo, no hay garantía en la recuperación del capital invertido, la liquidez es variable porque va a depender si existe un mercado activo para negociarlo. En algunos casos hay acciones que nos permiten tener dividendos de lo que rinde esa compañía, y tenemos quienes adquieren una acción de una compañía, derecho a voto. Tenemos derecho, si somos propietarios de una acción de una empresa, a ir a la asamblea de accionistas. Entonces, ¿cómo están compuestas las acciones? Son las acciones ordinarias que otorgan derecho a voto y a recibir dividendos. Las preferidas son las que, bueno, tienen derecho a pago de dividendos, pero no tienen derecho a voto. ¿Ok? Y después están lo que son las cuotapartes de fondos comunes de inversión que invierten en acciones, ¿no? En ese caso, a lo que nosotros tenemos acceso es al rendimiento del valor de la cuotaparte. Como les comenté antes, están los ETFs o ETF, que son los fondos que cotizan
y siguen a distintos tipos de activos subyacentes. Bueno, como ya estamos un poco en... Bueno, estos son ejemplos de compañías agroindustriales que invierten o que tienen acciones para uno adquirir. Y bueno, ahora sí pasaríamos al caso. Marianela, no sé si lo querés presentar a Adriel y... Bueno, muchas gracias, Juan Cruz. Bueno, la verdad es que lo que hicimos en esta oportunidad fue invitarlo a Juan Cruz a poder exponer los instrumentos bursátiles que hay y que pueden ser usados coordinadamente con la comercialización agrícola. Por supuesto que es un mundo diferente, por eso lo que él hizo fue mostrarnos, hacer un breve pantallazo, digamos, de los instrumentos y de las características más comunes de todos ellos. Y la idea es poder profundizar en la articulación de estos instrumentos en próximos talleres. Así que les vamos a estar haciendo llegar a todos una pequeña encuestita para que puedan contestar qué les interesa más saber, en qué quieren interiorizar sobre este tema, porque realmente la instrucción financiera debe ser una parte fundamental de la gestión de las agroempresas. Así que no solamente gestionar la comercialización, sino gestionar financieramente tanto las compras como las ventas. Así que creemos que es una oportunidad, por eso muchísimas gracias, Juan Cruz, por animarte y por ser tan generoso de brindarnos, porque no es solamente que lo sabe teóricamente, sino que también lo practica, así que él puede hablar de lo que hace, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Les dijimos que tenemos una frutillita del postre, y en este caso es nuestro amigo Adriel Pellegrini. Adriel, si querés, desmuteate, así nos puedes contar, porque yo ya sé quién sos, de dónde sos, todo, pero algunos por ahí no te conocen, así que contanos de dónde sos y a qué te dedicás, y vamos a hacer como una entrevista entre Juan Cruz, yo con Adriel, así que vamos a conocer un poquito por qué lo quisimos traer hoy al taller de mercado de granos. Contanos, Adriel, ¿dónde estás y a qué te dedicas? Primero. Bueno, principalmente soy productor agropecuario, vivo en María Susana, que trabajo en el Trébol, ambos en Santa Fe. Y desde hace unos años estoy empezando a invertir en el mercado bursátil, bastante diversificado, entre lo que es renta fija, renta variable, incluso criptos. Y yo escuchaba recién mientras que iba hablando Juan, iba haciendo números, para cuando vendemos la soja nos van 10 días para cobrar. O sea, hoy hubiéramos cobrado la soja que vendimos el 4 de agosto, 400 pesos. Exacto. De hoy al lunes, con el 1,9 de inflación del mes pasado, perdemos 2.500 pesos por tener la plata en la caja de ahorro. Si eso Bien. hacemos una caución hasta el lunes a 45% como estuvo ayer, ganamos 20.000 pesos. Claro. Que es un plazo fijo a 4 días y durante un fin de semana que no podemos mover la plata en el banco. Exactamente. Hay El mucha tema, gente como decía Juan, en el Banco Nación mínimo un mes. Claro. Al ser caución mínimo un día. Bueno, lo pongo a 4 hasta el lunes, el fin de semana. Mientras no hago nada, me gano 3 Big Mac. Claro. O sea, salgo a comer el fin de semana, el lunes caigo derecho. Exactamente. Te invitó la caución a cenar el fin de semana. Y había que buscar un incentivo para hacer la caución. Claramente, claramente. Genial. Bueno, ya ven por qué lo invitamos, ¿no? Bueno, Adriel, contanos entonces, nos decís que sos productor agrícola y que hace un tiempo estás invirtiendo en diferentes, digamos, activos bursátiles, además de las inversiones anuales que se hacen enterrando dólares para tener una cosecha. ¿Cuál fue la motivación inicial que te llevó a decir, me voy a meter en esto
poquito, voy a ver esta cosa que, no, María Susana, no sé cuánta gente invierte en bolsa, pero me imagino que debe ser un poquito un bicho raro. Así que contanos qué te motivó a arrancar con esto. Primero armar mi plan de retiro, mi jubilación. Yo no sé de acá a 20, 25 años qué va a pasar, ni siquiera si vamos a tener jubilación, entonces digo, de a poquito me voy armando mi propia jubilación, llegar a estar tranquilo de viejo. Y después un poco la curiosidad, porque la verdad que me resulta divertido, se aprende muchísimo. Cuando entras a investigar sobre las empresas, se aprende empresas que no te das ni idea de decir Tesla, autos eléctricos, y todo lo que tiene por atrás Tesla es impresionante. No es nomás los autos, es un pedacito de lo que se ve. Entonces cuando entras a investigar es fabuloso. Y después también tratar de ganarle a la inflación, mantener el poder adquisitivo y pensando en largo plazo en la jubilación. Bien, bien. O sea que tuviste ahí, lo primero, esto de decir, mi fondo de retiro, me lo gestiono yo porque no confío tanto en los terceros que lo gestionan. Lo armo yo. Y después decir, bueno, aprender. Y vos mismo, cuando arrancaste, les comento a todos que Adriel fue de los primeros que tuvimos allá en Las Rosas, en los talleres de mercado de granos, así que él firme iba, llevaba chipá, tomamos mate, bueno, ahora la virtualidad no lo permite, pero bueno, realmente decías, no hay manera de aprender a andar en bicicleta que no sea subiéndose a la bicicleta. Me acuerdo que vos lo decías siempre y creo que es lo que seguís repitiéndote a vos y a todos con los que podés hablar, digamos, ¿no? O sea, decir, aprender haciendo. Adriel, y muy de a poquito para irle perdiendo el miedo. Una consulta, porque obviamente la estrategia de lo que es un fondo de retiro a largo plazo va a ser diferente a el manejo de la liquidez diaria, mensual, semanal de la actividad agropecuaria. Contanos un poco cuál es tu estrategia. Ya comentaste que utilizas cauciones para la diaria, la semanal y demás. Para a largo plazo, para conocer un poco sobre el riesgo, ¿qué tipo de instrumentos utilizás? Principalmente empresas grandes como ser, por ejemplo, Mercado Libre, John Deere, Facebook, o sea, tratar también de que no estén todas dentro del mismo rubro. Eso para el largo plazo. Y para el día a día, el trading, únicamente por acción del precio, y las ganancias del trading pasan a la inversión de largo plazo. Eso. Por ejemplo, yo voy a hacer un trabajo, digamos, me hago un trabajo y en lugar de pagar lo que le pagaría a un empleado, me lo pago a mí. ¿Con qué me pago? Saco ese dinero a invertir. Bien, esto Entonces, es importante. lo que yo me porque... pago a mí lo invierto, digamos, sería así. Bien, bien, buenísimo. Esto es importante porque realmente es un trabajo que muchos no hacemos, que es pagarnos el trabajo que hacemos. Entonces él lo toma como una oportunidad de decir, ya que estamos gestionando el retiro, el trabajo que yo hago no se lo pago a otro. Bueno, voy a recibir yo el pago. Y ahí lo meto en este fondo de retiro que vos estás armando. Y dentro del fondo de retiro, le busca la vuelta para que tenga bajo riesgo la mayor proporción y diversificás en diferentes rubros, como decimos, para las distintas canastas, y al mismo tiempo una proporción la pones en algo muy, muy arriesgado para ver si podés tener, pero una pequeña proporción, ¿no es cierto? Exacto. Yo, por ejemplo, para administrar lo mío, me cobro $100 por mes, el equivalente a $100 por mes. Esos Mirá. $100 van a inversión. Todos los Bien. meses yo destino. Después si, por ejemplo, no sé, bueno, el mantenimiento de los tractores, listo. Tengo que hacer el servicio, lo que me cobraría el mecánico, me lo pago yo y lo invierto. O sea, así voy sacando dinero para generar la inversión. Perfecto, y ahí vas armándote ese fondo. Pero después también hablaste de las cauciones, que fue lo último que mencionó Juan Cruz, tenerlo como una herramienta a la mano, digamos, así como mucha gente pone la plata en Mercado Pago, y dice, más vale, me genera una pequeña tasa, bueno, la cauciono, ¿no? La meto en caución. ¿Eso lo solés hacer? ¿Es algo que haces?
Exacto, exacto, sí, sí, todo lo que queda líquido hoy va caucionado hasta el lunes. Como te digo, por 100 quintales son 20.000 pesos extra. Hasta el lunes y sin hacer nada y para que quede parado en la caja de ahorro no genera. Literal lo estás Eso sí es haciendo parte del campo, ¿no? y es difícil hacerlo, o sea, o ¿qué es lo difícil? ¿Qué es lo más complicado? Y después te hago una pregunta acá que Guillermo está preguntando. ¿Qué fue lo más difícil o lo que más te costó a la hora de entrar? Perderle el miedo. Porque una vez que lo probás es exactamente lo mismo que un plazo fijo. La diferencia que en vez de ser un mínimo de 30 días, tenés un mínimo de un día. Entre 1 y 120 días. Y el resto es lo mismo que un plazo fijo. Es armar el caminito nada más, digamos. Es probar con poquito. Ujú. Es decir, pruebo hoy con 5.000 pesos. Bueno, listo. Y vas a ver, cuando sale bien una vez, después dos y después ya. Ya está, lo tenés La como una caución herramienta más. principalmente es lo más fácil. Les Exacto. comento Adrián. algo. Perdón. En este momento, la TNA de la caución a 4 días abrió a 60. Bien. Y el Banco Nación, un plazo fijo mínimo 30 días está en 45. Y tenés O sea, 30 días. estamos De acá hablando al de la lunes tenés tasa el de dinero interés disponible. anual. Claro, la y vos ponés un plazo fijo hasta el lunes a 60, que es hasta el lunes tenés el dinero disponible. Claro, Después, si querés, el lunes ves si lo renovás de nuevo o no. Incluso el lunes lo podés renovar para el martes. No tenés 30 días el dinero parado. claro. Adriel, nos pregunta Guillermo Correa, no sé si querés desmutearte y haces vos directamente la pregunta. Ay, que le da vergüenza. Bueno, bueno, bueno. Dice, ¿qué te funcionó y qué no te funcionó en todo esto? ¿Qué fue? ¿Qué podés decir? Digamos, lo bueno y lo malo, ¿viste? ¿Qué sí? ¿Por dónde sí? Y por dónde por acá no tanto. Creo que pasa un poco mucho en función del riesgo. A ver, ¿qué riesgo estoy dispuesto a tomar? Por ejemplo, yo dentro de todo lo que invierto tengo unos $300 que son de apuesta en criptomonedas. Son criptomonedas muy chiquitas que, como me pasó a principio de año, en una invertí $64 y cuando lo vendí había 1.000. Pero siempre mantengo un máximo de $300 de apuesta. No me gusta ir al casino, bueno, apuesto ahí. De ahí para arriba el resto es todo, creo que lo que no funciona tanto es buscar esa inversión constantemente, decir, tener un 10, un 20x, todas las inversiones. No, Claro. busquemos en el largo plazo. Bien. Por ejemplo, yo cuando arranqué a comprar Mercado Libre estaba a $700 y hoy está en 2.200, pero pasaron más de 3 años en el medio. Claro. O sea, si yo quiero esas 3x en una semana y el riesgo de perderlo todo va a ser mucho más grande. Eso por ahí no lo recomiendo. Más vale, más despacio en el largo plazo. Adriel, te hago una consulta. ¿Te lleva mucho tiempo armar esto que estás haciendo? Tiempo físico, obviamente, de horas en el día. ¿Es incompatible con el laburo que haces en el campo? ¿Cómo te organizás el tiempo para...? Porque obviamente el mercado opera de 10:30 a 5 de la tarde, ¿no? Entonces, vos estás en horario de mercado operando y obviamente en ese tiempo uno también estaría en el campo, ¿no? ¿Cómo te organizas? Lo que me llevó tiempo es formar una planilla en Excel donde cargo datos y en 15 minutos tengo una evaluación de una empresa. Después sigo profundizando, ¿no? Pero por lo general 3, 4 horas a la semana, con eso reviso, porque voy mirando una vez a la semana, especial, o entre semanas, por lo general los sábados, entre semanas si alguna empresa presenta balance, como para ver, pero no más de 3, 4 horas a la semana, como te digo, porque es de largo plazo y siempre pensando en 20 años vista. Bien. La mayoría no hago tampoco grandes movimientos de lo que es la mayor parte de la cartera. Bien. Entonces son pocas las acciones que tengo que ir controlando. Pero está buena la pregunta de Juan Cruz porque una de las preguntas que te hice fue ¿qué te impidió entrar? Y vos me dijiste que perderle el miedo, pero no me dijiste me impidió o me complicó entrar el tiempo. O
sea, fue ponerte, No. obviamente que te gusta, pero ponerte y de alguna manera abrirte un espacio a esto que evidentemente te parece que va por ahí, ¿no? Sí, sí. Además de que genera una renta, también tenés que ver que no perdimos principalmente en todo este tiempo en contra de la inflación. Por ahí a lo No, mejor se compra CDR, que son acciones extranjeras que cotizan en la Argentina. Y eso también te cubre ante una posible devaluación. Además, Exactamente. podés comprar empresas de todo el mundo sin salida en casa. Entonces, además de diversificar en tipos de empresas, diversificás a nivel mundial. Por ejemplo, compras exacto. Toyota, John Deere y Agrometal. Tenés Japón, Argentina y Estados Unidos. Y estás Claro. en distintos lugares a nivel mundial. Sí, 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 sí. Sí, sí, estás diversificando a un riesgo país, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bien. Esa es la Vos idea. me dijiste el otro día y me gustaría que lo comentes, ¿en qué pensaste en esto de diversificar? Que siempre se habla de diversificar en distintas canastas, poner los huevos en distintas canastas, pero cuando te metiste a esto pensaste en diversificar ¿de qué manera? Decilo porque el ejemplo a mí me parecía súper gráfico y me parece importante para todos los que estamos escuchando. Ya, porque cuando empezamos con esto, por ahí a lo mejor lo que más se podría hacer más seguido es futuros y opciones como especulación en lugar de cobertura. Pues está dentro del... Pero entonces, como te dicen, no pongan los huevos en la misma canasta. Perfecto. Tenemos la producción de grano y la especulación de futuros y opciones. No están en la misma canasta, pero están en la misma camioneta. Tenemos todos los huevos en distintas canastas, pero en la misma camioneta. Al sacar a bonos y acciones, bueno, estoy cambiando de camioneta. Pongo los huevos en distintas canastas y en distintas camionetas. Esa fue un poco la Exacto. idea Son de... distintos caminos de la inversión, ¿sí? Ujú. Directamente estamos cambiando de camino y eso obviamente que nos pide capacitarnos, nos pide estar a altura de circunstancias de ir, pero más que capacitarse también es el ir haciendo, que es lo que vos, Adrián, venías haciendo estos años de a poquito, como decir, con poquito vas conociendo cómo funciona la herramienta y eso ya te hace perder el miedo, ¿no? Exacto. Acá, antes de, Una antes del, pregunta. sí, Creo que hay una pregunta, ¿no? hay dos preguntas. Por un lado, María Victoria nos comentaba que ella ha invertido en fondos mutuos y que le ha ido bastante bien con eso. Dice, sí, ella lo ve como algo muy diversificado y de bajo riesgo. ¿Cómo viste los fondos mutuos en tu caso? ¿Los consideraste alguna vez? Nunca los usé. No, nunca Bien. los usé. Bien, hay muchos instrumentos y de esto es lo que queremos seguir hablando con Juan Cruz los siguientes talleres, porque realmente hay diferentes herramientas. Juan Cruz, ¿tenés algo para aportar de fondos mutuos? Sí, sí. Mirá, la idea es que esto lo podamos seguir desarrollando y tratar de abordar desde el punto de vista técnico, pero de forma amigable, bueno, cómo tomar la decisión de entrar en algún activo. Ahí Adriel nos contó que él decidió perderle el miedo. A lo desconocido, obviamente, que le tememos y solemos meternos a la pileta primero los pies, ¿no? Vemos si está muy fría y nos vamos metiendo. Creo que al mercado de capitales hay que dejar de perderle el miedo, ¿no? Y ingresar de esta forma, porque nos puede resolver o nos puede dar un valor agregado internamente a los individuos y a las empresas que va a ser muy útil. Entonces, la propuesta, como hemos charlado Marianela, es, bueno, en un próximo taller, abocarnos a una estrategia de análisis fundamental, ¿no? De ir bueno, a analizar cómo entrar, porque y también que ver que esto no es lineal. Hoy las cauciones están a 60, ok, bueno, aprovechemos y vayamos ahí. Yo, mientras te escuchaba, me metí como para no perderme esa oportunidad y poder, bueno,
aportar desde nuestro lado un cierto conocimiento y demás para que cada uno pueda tomar la decisión con información. Hoy está todo mucho más difundido, los costos son bastante accesibles de las distintas ofertas que existen en el mercado para empezar a trabajar. Una de las preguntas ahí creo que era ¿en qué plataformas se pueden Sí, hacer? te iba a pedir que la responda ya que estabas hablando, porque hay muchos que quieren hacer lo que vos hiciste, entonces están ahí a ver si pueden. No, pero a lo que voy es eso, para el futuro, en los futuros talleres, bueno, buscamos eso, mostrar cómo trabajar, cómo hacer lo que hizo Adriel. Él fue autodidacta, bueno, nosotros podemos hacer un aporte desde el INTA en cuanto a esto, ¿no? Bien, gracias Juan Cruz. Lo de la plataforma lo dijiste, ¿no? ¿Dijiste en qué plataformas operan las cauciones? No, pero cualquier ARIC o en cualquier, bueno, yo utilizo Balance, es la más conocida, Sí, o una de hay las. diferentes corredores, son casas corredoras bursátiles, Sí, digamos, que ofrecen. la tasa es la de mercado, eso lo administra BIMA. Entonces, Claro, cualquier plataforma nos brinda ese servicio. claro. Y OL también, invertir online creo que también debe tener cauciones, ¿o no? Todos los ALIC Todo. tienen. Así que Todo. bueno, nada, no estamos sponsoreados por ninguna, así que la cosa es que ustedes averigüen y bueno, y puedan utilizar esto como una herramienta, por supuesto. Nosotros hoy estamos comentando lo que ocurre hoy, como decimos, y va cambiando y es dinámico, por eso es interesante sumar criterio para tomar decisiones. Y el criterio se suma cuando uno aprende dónde ver. ¿Dónde veo esto? ¿Dónde veo que pasó esto con las cauciones? ¿Dónde veo que pasa lo de los bonos? ¿Dónde lo veo? Y poder tener, Adriel dice, me complicó en el tiempo un poco el organizar un Excel, pero ahora ya sabe dónde tener la información, ¿no? Adriel, si quisiéramos decirle algo a los presentes, quisieras dejarle un mensaje de que alguien que está o pensando en meterse a cambiarse de camioneta con algunos huevos en otra canasta, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías como primer paso? Decir, mira, si nunca lo hiciste, estás pensando en esto, yo, mi experiencia como productor, te diría. Perder el miedo. Eso es lo principal. Y después dejar de pensar como productor y empezar a pensar como empresario. Porque somos empresarios agropecuarios, no somos productores agropecuarios. Yo, como te digo siempre, sale una variedad nueva y nos desesperamos por sembrarla, pero no pensamos en hacer un dólar extra. Y como te digo, de ahora al lunes, con 100 quintales de soja que hubieras vendido 400, te ganás más de 20.000 pesos sin hacer nada durante el fin de semana. Únicamente con caución, que es lo más básico y lo más seguro que hay hoy en el mercado bursátil. Entonces creo que lo principal es perder el miedo e ir probando de a poquito. Hoy con 43,10 compras una acción de agrometal, 43 pesos con 10 de agrometal, como para ir probando. Escúchame, Adriel, es entonces. Muy poquito y podés ir perdiéndole el miedo, eso es lo principal. Eso es lo principal. Y esto de tener cabeza de empresario más que de productor, obviamente como productores pensamos, bueno, cómo va a venir la campaña, si va a haber secas, si va a haber lluvias, cómo van a venir los precios y demás, y estamos pensando en rendimiento principalmente, y en que a la cosecha no se me aplasten los precios. Es lo primero que pensamos. Cuando vos decís tener cabeza de empresario, le sumás un condimento más a esto de que me rinda lo más que se pueda y venderlo a lo más que se pueda. ¿Y es? Es que si vos nos preguntas a la mayoría de nosotros, ¿cuándo rinde más la soja? Mañana. Pues siempre esperamos un día más para vender. Y el empresario te sabe cuándo se vende, qué va a hacer con el dinero, cuánto tiempo, cuándo conviene vender y qué hace entre que convenga vender y necesitar el dinero, como hablamos ahora de las cauciones. Creo que tenemos que cambiar mucho en eso. Pues somos excelentes produciendo, pero ¿cuándo vendemos? Cuando se necesita.
no cuando conviene. Genial. Creo genial. que tenemos que cambiar mucho en eso. Bueno, estos talleres, por supuesto que buscan crear un espacio para que aprendamos entre todos a esto, ¿no? A cambiar la cabeza, a ampliar. Tal vez tenemos criterios muy buenos para algunas cosas y tenemos que sumar otros. Así que el desafío es poder ampliar esos criterios y ampliar los caminos y, ¿por qué no, buscar otra camioneta para poner las canastas? Por si una vuelca, la otra capaz que puede seguir viaje hasta la meta, ¿no? Así que, Adriel, un placer y un lujo poder escucharte. De los presentes, queremos que en los próximos talleres, de todos los temas que vayamos comentando, poder tener testimonios, porque a veces en charlas de café se dan mejores conversaciones que las que podemos tener en este taller. Así que lo hacemos entre todos, los que tengan propuestas son bien recibidas, esto es un ida y vuelta, y los que tengan ejemplos para aportar también son bien recibidos. Así que cuando se hace entre todos, no solamente es más rico, sino que también es más divertido. Así que muchísimas gracias, Adriel, un placer. Gracias, Juan Cruz, también por sumarte. Ya lo trajimos a los talleres. Gracias, Laura y Ximena, por acompañarme siempre, a Malena por acompañarme en todo lo que es la coordinación de estos talleres, admisiones y consultas. Y bueno, no se vayan porque vamos a sacar la foto, dejamos de grabar y los esperamos a todos en el taller de septiembre, ¿sí? Y aquellos que quieran anotarse para este curso que arranca la semana que viene. Así que Dios los bendiga y no se vayan para la